Hola amigo, daremos a conocer el tema de Exigibles. Integrantes del grupo. Poca Zambrano Josué. Choquevilca Huanca Cristian Alex. Sia Caracol que Zaicinio. Gutiérrez Patsy Jenny Vanessa. Mamani Quispe Ana y Jessica. Nos vamos a preguntar primeramente qué son los exigibles. Es nada más que las cuentas de la empresa a terceros, cuya tenencia representa un derecho, controlados por la entidad y la precedencia. Se refiere a hechos pasados del cual la empresa espera obtener beneficios futuros. En el largo plazo, el activo no corriente, las cuentas por cobrar van perdiendo su poder adquisitivo y las cuentas por cobrar en ejecución representan problemas y su recuperabilidad es muy dudosa. Esto es en el de que la empresa tiene problemas de liquidez a corto plazo, pues es mejor que la empresa deba dinero a sus propios socios que a terceras personas. Los exigibles también son llamados créditos y los créditos también pueden utilizarse para satisfacer necesidades de corto, mediano y a largo plazo. Los componentes son cuentas que representan la exigibilidad hacia terceros. Hace referencia a la denominación específica de la cuenta. Es recomendable que dichos nombres sean los más explícitos posibles, por ejemplo, proveedores o también puede ser bancos. Cuentas relacionadas a impuestos. Esto representa la obligación de la empresa de contribuir con el Estado mediante el pago de impuestos. ¿Y el exigible necesita un control o cuidado? Sí, esto será con el fin de minimizar riesgos y estableceremos un procedimiento para la administración. ¿Riesgos como cuáles? Estos, por ejemplo, pueden ser no estudiar el historial de crédito de un cliente, falta de éxito a la hora de cobrar, otorgar crédito solo con el fin de ganar un cliente, no contar con garantías prendiarias y no hacer un registro contable autorizado. Su tratamiento se describe de la siguiente manera. Todos los cargos que se realicen aumentarán su saldo y todos los abonos disminuirán el saldo. En el exigible, este aumentará por el debe y disminuirá por el haber. Por ser una cuenta de activo, su saldo siempre será deudor, porque representará el derecho que tiene la empresa. Cuentas por cobrar moneda nacional. Representada en el plan de cuentas con el nombre de cuentas por cobrar moneda nacional. Las cuentas por cobrar usualmente se originan por operaciones grabadas de las empresas, es decir, por venta de mercadería a terceros o prestaciones de servicios con un crédito denominado a corto plazo. Cuentas por cobrar moneda nacional. Por el lado debe tenemos por asientos de reapertura de negocios, cuando existen saldos por cobrar de las gestiones anteriores. Por la venta de mercancías a crédito. Por el lado haber tenemos por cobranza de las ventas a créditos, por ajustes contables, por castigo en cuentas incobrables. Cuentas por cobrar, moneda nacional. Tenemos dos tipos de asientos. Asientos de débito cargo a la cuenta y asientos de crédito y abono a la cuenta. Ahí podemos observar los tipos de asientos, ya los mencionados anteriormente. Cuentas por cobrar moneda extranjera. Es un derecho de cobro al equivalente a la moneda extranjera en lugar de bolivianos. Cuentas por cobrar moneda extranjera. Por el lado debe tenemos por asientos de reapertura del negocio cuando existen saldos por cobrar de la gestión anterior. Por la venta de mercancías a crédito, por la actualización y por el tipo de cambio. Por el lado haber tenemos por cobranzas realizadas de las ventas a crédito.
por ajustes contables, por errores, ajustes por cambio a documentos, por descuentos, por pronto pago, por la desactualización, por el tipo de cambio, por castigo en cuentas incobrables justificadas, por el asiento de cierre final. Cuentas por cobrar moneda extranjera. Tenemos dos tipos de asientos: asientos de débito o cargo a la cuenta y asiento de crédito o abonos a la cuenta. Ahí podemos observar un ejemplo de los tipos de asiento de cuentas: moneda extranjera. Al margen de ello tenemos también el control interno. También tenemos comerciales. En los comerciales están las transacciones mixtas y también las no comerciales. En las no comerciales tenemos el impuesto, en los impuestos tenemos crédito fiscal IVA y en los sociales anticipo a personales, préstamos a socios y accionistas. Previsión para cuentas incobrables. ¿Qué es esto y cómo se aplica? Esta es una cuenta complementaria al activo corriente clasificada en el exigible. Su saldo es acreedor, aumentando por el haber y disminuyendo por el debe. Esta cuenta usada mayormente para restar aquellas deudas que quizás ya no podamos cobrar más y así mostrar nuestros balances ajustados contablemente. Método de legislación boliviana. Establecido en nuestra legislación boliviana, Decreto Supremo 23.051, artículo 17. Como podemos ver en el ejemplo, se necesitan las cuentas incobrables y créditos incobrables. Como segundo método tenemos el método de porcentaje de venta a crédito. Este puede optar cuando no se tiene una información histórica que merezca un análisis. Este será ventas por crédito por el porcentaje estimado de incobrabilidad. Y como tercer método tenemos el método de porcentaje, como en el ejemplo anterior. Aquí se podrá otorgar un porcentaje de incobrabilidad a su cartera de clientes. El método en base a experiencia profesional. Aquí requerirá un examen del estado de las cuentas por cobrar para atribuir un porcentaje de incobrabilidad. En nuestro ejemplo podremos ver que la previsión de cuentas incobrables es igual a cuentas por cobrar por el porcentaje estimado de incobrabilidad. Y como último método es el método de antigüedad de saldos. Este método responde a un análisis en detalle de las cuentas por cobrar, ya que al clasificarse efectúan un análisis de cobrabilidad y antigüedad de saldos, aspectos necesarios para evaluar la situación actual que se encuentra y estimar un porcentaje de incobrabilidad. Como podemos ver en el ejemplo, se hace un análisis de los estados de cobrabilidad, de los estados de cuentas por cobrar por antigüedad de saldos. ¿Y qué sucede si no logramos cobrar una deuda? Primero debemos establecer qué es una deuda o cuenta incobrable. Cuentas incobrables son aquellas obligaciones del deudor insolventes que hayan permanecido en cartera por 3 gestiones o más años a partir de la fecha de la facturación y como consecuencia ha sido procesada sin lograr embargo o retención de bienes para lograr cubrir la deuda. Entonces, ¿cómo procedemos? Podemos optar por dos medidas. En forma directa, cuando la empresa no tiene una previsión para cuentas incobrables que les alcance para castigar una determinada suma de dinero y probada incobrable, se deberá cargar los resultados de la gestión directamente. Ahí podemos observar un ejemplo.
En base a previsión, cuando las empresas tienen una previsión para cuentas incobrables que les alcance para castigar una determinada cuenta incobrable, efectúan un castigo directamente a la previsión para cuentas incobrables. Ahí también podemos observar un ejemplo. Los documentos por cobrar moneda nacional, los documentos por cobrar moneda extranjera. Estos son créditos bajo garantía documentaria. Esto utilizará la cuenta documentos por cobrar. Los documentos que nos respaldan son tales como la letra de cambio, el pagaré y la boleta de garantía. A continuación tenemos un ejemplo que es de débito. Asiento de débito a cargo de la cuenta documentos por cobrar moneda nacional. Ahí tenemos un ejemplo. También a continuación será un ejemplo de abono. Asiento de abono a la cuenta documentos por cobrar moneda nacional. Hay diferentes tipos de cobro. Ahí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, documentos por cobrar vencidos, documentos por cobrar protestados, documentos por cobrar en ejecución y por último, documentos por cobrar descontados. A continuación tenemos lo que es documentos por cobrar moneda extranjera. Al tipo de cambio vigente que emite el Banco Central de Bolivia. Ahí tenemos un ejemplo de un asiento. Bueno, presentada para el cobro para una moneda distinta del país, al tipo de cambio vigente que emite el Banco Central de Bolivia, donde las variaciones se reconocen de la cuenta diferida de cambio.